Buenas, mi nombre es Eric Hurtado de la carrera Contabilidad Pública de la asignatura Macroeconomía, y en el día de hoy le vamos a hablar de los análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de Venezuela. Bueno, para analizar la realidad económica de Venezuela desde una perspectiva macroeconómica es fundamental evaluar una serie de variables clave que influencian el desempeño general del país. A continuación se presenta un análisis de las principales variables y su impacto en la economía venezolana. La primera es el nivel y la tasa de crecimiento del Producto Interno. El Producto Interno Bruto de Venezuela ha experimentado una contracción significativa en los últimos años debido a su crisis económica, caída de la producción petrolera, sanciones internacionales y una crisis política interna. Desde el 2014, el país ha enfrentado una recesión prolongada con tasas de crecimiento negativas, afectando gravemente su economía. En los últimos años, a pesar de su pequeña recuperación en el 2021 y 2022, el Producto Interno Bruto sigue siendo muy bajo a comparación con el nivel de la precrisis. Esto refleja la difícil situación económica y la falta de inversión en el sector clave. El desempeño económico de la economía venezolana sigue siendo altamente dependiente del petróleo y su crecimiento está fuertemente correlacionado con los precios internacionales de su comodí. A pesar de la leve recuperación, la falta de reformas estructurales y la escasez de inversión continúa limitando el crecimiento sostenido. Segundo, la tasa de inflación y las políticas de control de los precios. Venezuela ha experimentado niveles de inflación extremadamente altos en los últimos años, con una hiperinflación que alcanzó las cifras récord del 2018. La inflación ha tenido un impacto devastador sobre el poder adquisitivo de los venezolanos y ha generado un entorno económico altamente inestable. Las políticas de control de precios implementadas por el gobierno, como el control de precios de productos básicos, ha resultado en desabastecimiento de bienes y un mercado negro donde los precios de muchos productos escasean. Aunque en el 2023 la inflación parece haberse desacelerado, sigue siendo una de las más altas del mundo. Tercero, la tasa de desempleo, calidad de empleo y las políticas laborales. En Venezuela ha enfrentado altas tasas de desempleo, especialmente debido a la contratación de sectores clave como la industria petrolera y la manufactura. La tasa de su desempleo oficial ha fluctuado, pero la tasa real de subempleo es mucho más alta, dado muchos venezolanos trabajan en la economía informal. La calidad del desempleo ha disminuido con la gran parte de la población empleada en los trabajos precarios o informales, sin acceso a beneficios laborales ni seguridad social. Las políticas laborales ineficaces para mejorar estas condiciones debido a la falta de incentivos para el sector privado y la expropiación de muchas empresas. Cuarta, las exportaciones e importaciones y balanzas de pago. La crisis económica ha reducido drásticamente las exportaciones de Venezuela, especialmente la de petróleo, que siguen siendo las principales fuentes de ingresos del país. Las sanciones internacionales y la caída de la producción petrolera ha agravado esta situación. Por lo tanto, las exportaciones son limitadas debido a la escasez de divisas y la falta de acceso al financiamiento internacional. Esto ha afectado la balanza de pagos, creando un déficit crónico y presión sobre las reservas internacionales del país, que han disminuido considerablemente. La balanza comercial ha sido negativa durante las últimas décadas. Quinto, deudas públicas, déficit fiscal y políticas fiscales. Venezuela tiene una deuda pública elevada, especialmente debido a los préstamos tomados por el gobierno a través de bonos y acuerdos internacionales, incluidos con China y Rusia. El déficit fiscal ha sido una de las constantes en los últimos años, principalmente debido a la caída de los ingresos por petróleo y a la expansión de gastos públicos en su intento de sostenerse la economía. Las políticas de recaudación de impuestos no han sido efectivamente debido a la baja base tributaria y la evasión fiscal generalizada. Además, la inflación ha erosionado el valor real de los ingresos fiscales. Sexta, la salud y el sistema financiero, regulación bancaria y acceso al crédito.
El sistema financiero de Venezuela está debilitado con una inflación extrema que ha afectado el valor de la moneda local y ha reducido la capacidad de ahorro y de los créditos. La banca enfrenta una alta morosidad y la política de control de los cambios y la devaluación de la moneda dificulta el acceso del crédito para las empresas y los consumidores. A pesar de los ciertos intentos de reforma, la confianza en el sistema bancario sigue siendo baja y los controles sobre las tasas de interés y las divisas siguen limitando la estabilidad. Séptima, los flujos de inversiones extranjeras y el entorno empresarial. Las inversiones extranjeras han caído drásticamente debido a la inestabilidad política, económica y la falta de confianza en las políticas del gobierno. Las sanciones internacionales, la nacionalización del sector clave y la exportación de las empresas privadas han contribuido a un entorno empresarial muy poco atractivo. Aunque hay algunos sectores como la minería que ha recibido atención por parte de los inversionistas extranjeros, la falta de transparencia y la corrupción siguen siendo barreras significativas para las inversiones. Octava, los niveles de pobreza, distribución de ingresos y las políticas de inclusión social. La pobreza en Venezuela ha aumentado drásticamente en los últimos años. Según los datos de organismos internacionales, más del 90% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. La distribución del ingreso es extremadamente desigual y la brecha entre los sectores más ricos y los pobres se han ampliado. Las políticas de inclusión social del gobierno, como las misiones sociales, ha sido ampliamente criticada por su falta de efectividad y no ha logrado resolver los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Bueno, ahora vamos a hablar de las comparaciones de las variables macroeconómicas y la realidad económica de Venezuela. Las variables macroeconómicas de Venezuela reflejan un entorno económico extremadamente frágil y debilitado. La caída del Producto Interno Bruto, el desempleado elevado a la inflación galopante y la deuda pública insostenible ha llevado a una crisis económica prolongada, aunque algunas medidas como el cambio a un sistema de tasas de cambio más flexible y ciertos intentos de abrir sectores como el petróleo y la minería a la inversión extranjera podría indicar una recuperación parcial. Los efectos de las políticas económicas actuales no han logrado mejorar de manera significativa la calidad de vida de la población. También está la relación entre las variables macroeconómicas y sus implicaciones sobre el sistema económico. Las políticas macroeconómicas de Venezuela han tenido efectos fundamentales negativos sobre el sistema económico del país. La inflación y el control de precios han generado escasez y una economía paralela, mientras que las políticas fiscales expansivas y un respaldo adecuado de ingresos ha profundizado el déficit fiscal. La deuda externa y la falta de inversión extranjera limita la oportunidad de crecimiento y contribuye a un aislamiento de la economía venezolana en el mercado global. Además, la precarización del empleo y la alta pobreza reflejan una falta de políticas efectivas para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Además, la importancia de las políticas económicas. Las políticas económicas en Venezuela no han logrado alcanzar los objetivos fundamentales de crecimiento económico sostenible, el control de la inflación, empleo de calidad y estabilidad fiscal. Las políticas de control centralizado, como la intervención en el mercado cambiario y el control de precios, han sido ineficaces para resolver los problemas estructurales del país. La importancia de implementar reformas estructurales que promuevan las aperturas económicas en el fortalecimiento de las instituciones y una mayor transparencia en la clave para mejorar la perspectiva a lo largo plazo del país. Lo que podemos concluir es que la situación económica de Venezuela es compleja y se caracteriza por múltiples desafíos, incluyendo la inflación desbordada, de altos niveles de pobreza y desempleo y un entorno empresarial muy débil. Las políticas macroeconómicas adoptadas no han sido efectivas para estabilizar la economía y las reformas estructurales no son urgentes para cambiar el rumbo. La relación entre las variables macroeconómicas muestra una economía que aún está en una crisis profunda, con pocas señales de recuperación sostenible a corto plazo. Gracias y eso fue todo por hoy.